empezar hablando sobre la metodología de muestreo. Y este tiene varios autores que yo siempre voy a tratar de utilizar literatura ya trabajada, ¿verdad? Una presentación que hizo el profesor Rafael, ¿verdad? Y el profesor Diego, ¿verdad? Entonces, pero estos son argentinos, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y es un resumen de más o menos cómo se entiende lo que es la metodología de muestreo de vegetación. Cómo nosotros vamos a hacer. Es como, seguramente ustedes ya tienen bien claro la parte de análisis de suelo y tenemos que hacer un muestreo de suelo. Y más o menos va por ese lado, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que entender cuál es el ambiente de la provincia de Corrientes, ¿verdad? Que es más o menos el ambiente del Chaco, ¿verdad? Y hay una diversidad de pasto, y esa diversidad de pasto depende mucho de la vegetación, pero también tenemos que asimilar estos números, que es de 3 a 6 toneladas de materia seca por hectárea por año. Ahí ya empezamos ya con los números para ver la relación que nosotros podemos encontrar en la parte de la cantidad o unidad animal por hectárea, ¿verdad? Entonces, hay una relación directa siempre del pasto, y este pasto siempre va de acuerdo a qué tipo de pasto. Y ustedes van a encontrar en la literatura qué producción tiene ese pasto promedio por se utiliza también. Ambientes de la provincia de Corrientes, dice que no está muy alejado a la realidad del Chaco, ¿verdad? Y ustedes tienen que entender cómo se producción de pasto, materia seca en kilogramos de materia seca por día. Y acá lo que quiere mostrar es en el tiempo, la producción de pasto en materia seca por día es de 20 kilos en enero, en febrero es 22 y medio, 23. En marzo es la mayor producción, que casi llega a 24 seguramente, y después comienza el descenso. ¿Por qué el descenso de la producción en kilogramos de materia seca por hectárea en días? ¿Por qué? Porque evidentemente que acá empieza el invierno, otoño y el invierno, y en ese otoño e invierno es que comienza a caer la producción en materia seca del pasto. Y después, comenzando en agosto, él comienza a tener un ascenso otra vez la producción. Eso tenemos que entender cuando vamos a hacer una capacidad de carga, que yo hoy puedo sacar una muestra, pero esa muestra no me va a valer si yo no hago por lo menos trimestral el muestreo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer una muestra en marzo, después tengo que hacer otra muestra otra muestra en julio, donde el descenso de la producción de pasto es mayor, y después en octubre más o menos hacer una muestra, ¿verdad? Porque después ya comienza a tener otra vez el aumento de la cantidad del pasto. Entonces, en los conceptos sobre mediciones de la vegetación, tenemos que tener varios conceptos. La vegetación se mide por tres razones. ¿Cuál es la razón del por qué nosotros medimos? Y una de las razones es describir su estatus, que es florístico, cobertura, cantidad, crecimiento y nutrición. En, en esa, en esa razón entra la la cantidad de vegetación o cantidad de especies que está en esa área. Eso se hace, y tiene también sus necesidades del por qué hacer. Evaluar cambios debido a las prácticas de manejo, evaluar
cambio, la habilidad para proveer alimentos para herbívoros y planificar su uso. La vegetación se mide por tres razones. Una, por saber la parte botánica. Dos, para evaluar el manejo. Tres, para saber qué actividad tiene el animal que está pastoreando. Puede ser de especies diferentes, pues puede ser una oveja, no es lo mismo que lo que consume un bovino, ¿verdad? Y la categoría del bovino no es la misma, y eso vamos a ver más adelante, que son varias categorías de acuerdo a su unidad animal que le representa también. ¿Cómo elegir el método? El método a elegir va a depender de objetivo de uso de los datos, para qué vamos a usar los datos, disponible, qué recursos nosotros tenemos para poder hacer esa evaluación. Y van a ver adelante del por qué. También va a depender de la uniformidad de la vegetación, la densidad, la altura del pasto, obviamente, la composición botánica que hablamos hace rato, el tamaño y forma del área, precisión necesaria y facilidades disponibles. ¿Qué método, qué herramientas tenemos para evaluar? Estufa es una de las herramientas para conseguir la materia seca, ¿verdad? En esa materia seca, lo que vamos a ver ahora después, seguramente que tocaron un poco también en nutrición animal, del por qué se mide materia seca y no materia verde. Porque, y hacer un resumen, que es la idea de la materia seca, es porque es verdaderamente lo que el animal absorbe en la parte nutricional. El agua pues es apenas un conducto de llevar los materiales, y no todos son iguales el- el- la composición de la materia seca. ¿Por qué? Porque se acuerdan seguramente proteína, energía, carbohidratos, lípido. Entonces va por ahí pues, por eso que se usa siempre la materia seca. ¿Qué medir? De la vegetación se puede medir varias propiedades o características. Fisionomía, que es la apariencia, que es lo que se ve en el forraje. Estructura, que es la morfología. Función, que es la adaptación fenológica, fenología y fisiología, que depende mucho también en la función. Por ejemplo, puede ser leguminosa, gramínea. Composición y tendencia, que es la interacción entre especies y ambiente. Resulta ser que hay también productores que hacen, no, en mi suelo va a aguantar un Tanzania, y es una zona llano que, que tiene agua cierto tiempo del año, y el gato tumpani no le gusta el encharcamiento. Entonces, por eso es la necesidad del alumno de entender su tipo de pasto que va a usar tú, el tipo de pasto. A lo mejor en esa implantación le da bien el pasto, aguanta un año, 2 años, pero en el tercer año ya, si no es para su ambiente, va a tener problemas. Por eso que habla de la composición y tendencia, que es la interrelación entre especies y ambiente. Y la productividad, que es el índice. Después, más adelante está la relación de las clausuras y el índice. Formas de medir su composición florística. Y los números en abundancia y en densidad, que es los números de individuos por unidad de área, que es uno de los datos, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer un trabajo, tenemos que hacer una planilla, y ahí entonces en esa planilla va a estar número de individuos por unidad de área. Fácil cuando se distinguen los individuos, cuando uno distingue fácilmente el individuo, se puede hacer rápidamente, ¿verdad? Difícil para especies
Estoloníferas, que los estolones, cuando el pasto, y eso recordamos siempre que si yo tengo un pasto que tiene una apariencia de una especie, pero no tenemos la inflorescencia, va a ser difícil detectar exactamente qué tipo de especie. Ideal para evaluar el establecimiento. Cuando nosotros hacemos la medición, acá lo que quiere dar a entender es que si nosotros encontramos un 70% de Panicum y un 10% de Bracharia, entonces, ¿cuál va a ser el pasto? Y en esta evaluación, lo que nosotros podemos llegar a decir, ah, no, en esta mi evaluación que yo encontré más del 80% de Panicum, entonces la adaptabilidad del Panicum máximo en este tipo de suelo es mejor. Y ahí lo que se lleva en cuenta esta medición, ¿verdad? Su cobertura, dice, canopeo, que canopeo, ¿se acuerdan que era de lo que es la capacidad, porcentaje abierta por vertical canopeo, lo que el animal puede llegar a agarrar? Área basal, que es el porcentaje de área cubierta por la corona a base de la planta. Había una imagen que mostraba la corona. La corona, por lo general, dependiendo de la especie, puede ser gramínea o leguminosa, tiene una altura específica, ¿verdad? Que seguramente no varía de 10 centímetros a 20 centímetros. El peso, que es la biomasa total, y el porcentaje de especie en base a peso seco, que el biomasa total es todo lo que es el pasto, al ras del pasto. Porcentaje de especies en base o a peso seco, que es de un 100% de la biomasa, y ahí yo separo qué tipo de especie y ahí el porcentaje se divide. Es la medida de mayor uso porque la cantidad de pasto y su composición se relacionan con producción animal, ¿verdad? Presencia y frecuencia, presente o ausente, el número de veces que aparece una especie dentro de un número fijo de muestras, se expresa en porcentaje útil para evaluar una especie en particular. Estrategia de muestreo. El procedimiento de muestreo depende del uso que se quiere dar a los datos. Descriptivo, de cantidad, que es lo que vos dispones. Descriptivo, o sea, se hace el muestreo de cantidad. Cambio en cantidad de tiempo por tendencia, que es lo que yo puedo llegar a medir en marzo, después lo que llego a medir en junio y así sucesivamente. El crecimiento, la utilización, para qué se utiliza, descomposición y el daño. Por lo general acá estaban hablando del pisoteo, pero también hay otros cálculos que le llaman factor de, que es por lo general cada tipo de especie tiene su factor de uso dependiendo. El factor de uso lo que sería es que qué porcentaje de ese pasto que está en esa pradera y de acuerdo a ese tipo de manejo se está utilizando. Y dependiendo mucho del tipo de manejo, que eso vamos a hablar después en otras unidades, se puede estimar el factor de uso, que en otra literatura tienen otra forma, ¿verdad? Como pisoteo. El daño puede ser como pisoteo, ¿verdad? Estrategia de muestreo. La elección de la unidad de muestreo, tamaño y forma depende del grado de posición deseado, tipo de vegetación, qué tipo de vegetación tenemos, método de cosecha y facilidades disponibles. Vamos a ver ahora un método ese del cuadro de 1 metro por 1 metro, que también puede ser factible de 25 centímetros por 25 centímetros, que yo creo que está en una de las láminas, se tira el cuadro encima del pasto y todo lo que está dentro de ese cuadrante se saca, se pesa y eso se lleva para la muestra, ¿verdad? Estrategia de muestreo. El tamaño del aro
va a depender de la forma de la planta. Se facilita el muestreo si la unidad puede verse con una sola mirada. De lo contrario, hay que dividir el aro en cuadrículas. Puede ser cuadrados, rectangulares o circulares. Y eso es lo que estábamos hablando hace rato. Acá muestra, por ejemplo, en la lámina muestra un cuadrado más grande, este es un cuadrado más chico y puede ser circular también. Solamente o cambiar tu método de la fórmula nomás. Un metro cuadrado o en el circular diferente. Tomar progresivamente las muestras y se calcula el valor medio cuando se tienen pocas fluctuaciones. Se habrá alcanzado el número de 50 a 100 aros por potrero, recomienda algunos autores. O sea que en un supuesto, es como la submuestra, acá de eso es lo que está tratando de hablar, de que esa submuestra en alguna literatura dice que tiene que ser de 50 a 100 submuestras. Eh, Nosotros vamos a enfatizarnos más por el método del cuadrado para que tengamos más fácil comprensión. Completamente al azar estratificado, que sería más o menos del zigzag, y el otro cuadriculado, se cuadricula. Y esquema sistemático, depende mucho del potrero y cómo está dividido mi potrero. Si yo tengo un potrero que tiene 100 hectáreas y en esas 100 hectáreas yo tengo una altura, una diferencia de pendiente del 15%, obviamente que mi muestreo tiene que ser diferenciado también, porque la zona alta no va a tener el mismo pasto que la zona baja y así sucesivamente, ¿verdad? A lo mejor se divide en dos submuestras otra vez, pero depende mucho. Trabajo de gabinete, uso de imágenes, separación del sitio, ponderar el número de muestras de acuerdo a la importancia relativa de cada sitio, disminuye el tamaño del aro y debe incrementar el número de muestras para obtener similares respuestas. Resumiendo, el, el evaluador debe recordar que su trabajo será bueno en la medida que se procure por obtener muestras que sean representativas de la población que quiere evaluar, reduciendo el mínimo de los errores del muestreo. Eso quiere decir que no voy a ir a sacar toda la muestra de la parte que hay más pasto, porque yo nomás me voy a estar mintiendo, ¿verdad? Que hay que ser equitativo, ¿verdad? A sacar de la muestra donde hay poco pasto de donde hay mucho pasto. También esto nos lleva a la conclusión de que el tipo de pasto depende mucho de la palatabilidad del animal o cuál es el pasto que más le gusta. Obviamente, si yo tengo un pasto que tengo en menor cantidad en ese potrero después de la muestra, quiere decir que ese pasto es el que más aceptable. Y si yo encuentro este pasto capín amargoso que le llaman, que es el capín pororó, ese capín pororó no le gusta al animal, ya hablamos sobre eso. Entonces, no es que porque esté más el pasto ahí sea el más bueno, ¿verdad? Y tomar la decisión de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿verdad? Rendimiento de materia seca total de la pastura, método comparativo de estimación de rendimiento. El método es realmente un procedimiento de doble muestreo por el cual la cantidad de materia seca de forraje en los cuadrados de muestreo es estimada en relación a un grupo de cuadrados patrones de referencia. Tienen la misma opción. Paso a seguir: patrones de muestreo o escala de disponibilidad, evaluación de la pastura y calibración. El,
Patrones de muestreo, los patrones se pueden hacer en cualquier lugar del campo donde se encuentren representativas, donde se encuentre representatividad, ¿verdad? Se eligen 5 patrones. Muestra patrón número 1, disponibilidad mínima. Y se quita la muestra y se una balanza y se obtiene la materia verde de ese pasto. Y ahí lo que hablamos de de 1 metro por 1 metro. Este ya es el otro, ¿verdad? Muestra patrón número 5, dice disponibilidad máxima, lo que más se obtiene, que es 500 gramos. En una zona con mayor vegetación se pone el cuadrado y se saca, ¿verdad? Muestra patrón número 3, que es el 1 más el 5 dividido 2, que te da 270 gramos, que es una relación, ¿verdad? Indiferentemente de lo que tenga, es un promedio lo que te da, 270 gramos, lo que el primero sacó 40, el segundo sacó 500 y es un promedio, porque son 2 muestras, se divide por 2. ¿Se entiende eso, verdad? Evaluación de la pastura. Antes de comenzar el muestreo se debe observar los patrones. Si el trabajo dura más de un día, cada día hay que repetir el ejercicio. Los 5 patrones se pueden dividir en décimos para obtener mayor sensibilidad. Comas y 6 no. El observador debe estimar la cantidad de pasto teniendo presente los patrones, dándole un valor entre 10 y 50. Es conveniente que el observador toque con la mano la muestra para lograr así una mayor estimación. Lo que he visto que hace tuvimos una clase de una profesora que ella sensiblemente con su mano, si llega a cortar ese pasto, quiere decir que es un pasto patable para el animal. Yo le hice la pregunta si tiene una cierta relación y ella no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Tiene algo de certeza eso. Si trabajan varios observadores, es como que todas las muestras entren todas las unidades experimentales. Calibración. La calibración se utiliza para ajustar los valores en peso seco a las estimaciones de cada observador. Cada observador debe evaluar 15 cuadrados que deben ser distribuidos en la pastura, tratando de abarcar todo el rango de valores, cuadrados con poco pasto y cuadrados con mucho pasto. Es apenas un ejemplo de cómo se puede llegar a hacer la medición de la pastura. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que esta medición de la pastura es la parte importante de calcular la carga animal. Una vez que cada observador estimó 15 cuadrados, se corta y se pesa y se determina la materia seca en estufa a peso constante. Yo creo que ustedes ya habrán hecho esto de la estufa a la materia seca, que a peso constante, que yo pongo mi pasto de 15 gramos, póngale 15 gramos, ¿verdad? Ese pasto yo llevo a estufa constante, que es 50 grados más o menos, o un poquitito más, 60, hasta 60 creo que es lo que habla literatura. Y en un primer pesaje yo tengo 100 gramos, después vuelvo a pesar, tengo 60, después vuelvo a pesar, tengo 50, y así sucesivamente hasta que ese peso ya no varíe. Si en la cuarta, quinta medición yo tengo 50 gramos, quiere decir que y es constante, 50 otra vez, después mido otra vez 50, otra vez, entonces ahí desapareció toda la cantidad de agua. Que por lo general hay un promedio de 70 por ciento de agua de la pastura, ¿verdad? Con los valores de las estimaciones y el peso de cada muestra,
se obtiene una curva de regresión para cada observación. Calibración, y acá esto es lo que está mostrando. El cuadro 1 tiene estimación observada 15 y las muestras fueron, en gramos por muestra fueron 68 y así sucesivamente. Gramos por muestra. Esta es la cantidad de materia seca que tiene nuestro pasto. Obviamente, el que tiene mayor peso, el que tiene mejor materia seca y ahí de ahí lo que habla sobre del cuadro de regresión. El coeficiente de correlación, que es R, es conveniente que no sea menor a 0,9 generalmente luego de un entrenamiento que puede cumplir con un día, el mismo no baja a ese valor. O sea que lo que estaba hablando de la muestra, que tiene que tener un valor específico, pero ese valor nosotros no vamos a utilizar todavía ahora. Sí, o sea que ni en el final del curso este valor no utilizamos, ¿verdad? Si el valor promedio estimado para un potrero, por ejemplo, es de 18,54 y reemplazamos este valor por la ecuación de regresión, dice. Y ese valor de regresión lo que nos da pues es la estimación que nosotros podemos hacer con otro potrero. Que no quiero marearle en esta ecuación. Método de rangueo por peso seco para análisis botánico de pastura. Estimar en cada aro qué especie ocupa en el primero, en el segundo y en el tercer lugar en términos de peso seco. Este es lo que estaba tratando de explicar, es que cuando nosotros hacemos la estimación de pasto y sacamos por especie, entonces vemos en cuál está en primer, en segundo y en tercer lugar de acuerdo al peso que tienen. Tabular datos para obtener la proporción de cuadros en los cuales cada especie ocurre entre 1, 2 y 3, primer, segundo y tercer lugar. Multiplicar la proporción por 70, esto es un poquitito más complejo, ¿verdad? Que no vamos a utilizar. Acá lo que dice es cuánto el porcentaje de importancia relativa, cómo se derivaron los factores de mayor a menor. A medida que pasa la especie, la cantidad de materia seca es mayor. Por eso dice primero, segundo y tercer lugar. Nada, no es complicado, pero no es importante todavía no vamos a utilizar eso. Deben hacer un mínimo de 3 muestras de 3 o más especies por cada aro, usar un cuadro de especies mayor, debe haber variabilidad entre cuadros según el orden que las especies son ranqueadas, utilizar el rangueo acumulativo para cuando una especie supera el 70%, pues supuesto de mejoramiento del método es un poco complicado. Ventaja del método de rangueo, método botanal. Este método botanal es el otro, lo que estaba es que el método anterior pues era para que tengamos una estimación nomás. No se compliquen con eso. Y no, esto no va a salir en el examen. Sí es importante entender el método botanal porque se puede llegar a usar. Se combinan los métodos de estimación del rendimiento y la estimación de composición botánica en base a peso para cada especie. La combinación de ambas estimaciones en una muestra conduce a una considerable economía en el procedimiento de muestreo y registro y procesamiento de datos. Este es el método que más se utiliza, ¿verdad? Que acá lo que se hace es sacar la muestra por materia seca y tener la estimación de la parte botánica de tu pasto. ¿Para qué? Para poder hacer un promedio de kilogramos o toneladas de materia seca por hectárea por año, ¿verdad?
El método botanal es necesario el entrenamiento del observador, que es muy importante, que no es tan fácil identificar las especies. Un observador puede hacer entre 200 y 300 aros al día para hacer, ¿verdad? Y esto se hace en campos grandes, ¿verdad? Hay que codificar las especies ordenadas por género y familia y registrar datos en una planilla. Un proyecto un poquitito más avanzado. La idea que ustedes tienen que entender es cuántos métodos de estimación de- cuántos métodos de estimación. Y hay varios métodos de estimación de cantidad de vegetal de mi pastura. Hay varios métodos. Pero el más utilizado y el más conocido pues este del método del kilogramo por hectárea año de mi pastura. Y por lo menos tiene que hacerse 3 muestreos al año con este del método cuadrado. Eficiencia de algunas especies, suelo desnudo, materia seca en pie, grupo de especies, y se hace un tipo, un calendario, ¿verdad? Que uno dice, ah, bueno, mi muestra 7 hay más de acuerdo a lo que aparece en el número, ¿verdad? Pero no vamos a utilizar tampoco este porque se complica demasiado. Nosotros vamos a hacer un poquitito mucho más sencillo. Debemos conocer la vegetación para poder aprender a manejar, es algo muy importante y el resumen del cuadro, ¿verdad? Entonces, paramos un poquitito acá